pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Y al menos por fuera se ve limpio, pero habrá que ver. Qué asco, tío. El edificio tiene pinta de ser gigantesco, Bienvenidos al día 3, seguimos en la caótica ciudad de Hong Kong y hoy os voy a explicar cómo y por qué cientos y cientos de miles de personas viven en una situación infrahumana en esta ciudad. Ya os introducí un poquito en este temario en el primer día, en el vídeo de la ciudad más injusta del mundo, y también os dije que iba a profundizar más adelante, pues hoy es ese día. Igual este tema lo has visto ya sea en una foto, ya sea por internet, en un vídeo, pero hoy os voy a hacer entender bien por qué hay gente que se ve obligada en esta ciudad a vivir en viviendas subdivididas. Estoy hablando de viejos edificios que tienen apartamentos de 30 metros cuadrados, que se divide el espacio para que vivan 12 personas. Existen varias maneras en las que se divide esto. La más famosa de ellas, las casas jaula, donde propietarios dividen estos espacios como en literas, pero divididas en jaulas para que cada uno tenga su espacio privado, entre comillas. Y tenemos la misma manera con cajas de madera. Estas se le llaman coffin homes, casas ataúdes. Y aunque esta situación está disminuyendo con el tiempo, siguen habiendo aproximadamente medio millón de personas viviendo en estas condiciones en esta ciudad. ¿A qué se debe todo esto? Claro, si viste mi primer vídeo de Hong Kong sabrás que esta ciudad es una de las más densas del mundo. Es decir, que por cada kilómetro cuadrado hay muchísima gente. En breve resumen, mucha población, poco espacio. Pero esta ciudad no fue así siempre. 1949, China entra en una nueva era comunista y mientras Mao proclamaba la República Popular, miles, luego millones de personas miraban hacia el sur. Hong Kong, aún colonia británica, se convertía en el refugio de quienes huían del hambre, la persecución o simplemente del cambio. En pocos años su población explota, de apenas 600.000 habitantes tras la Segunda Guerra Mundial a más de 2 millones a mediados de los años 50. No había tiempo para urbanizar ni para planificar. La ciudad crecía como podía, en tejados, en montañas, en barracas de madera que ardían como yesca. En 1953, un incendio en Shek Kip Mei dejó a 53.000 personas sin hogar. Fue el punto de inflexión. El gobierno colonial empezó a construir bloques de vivienda pública en vertical, pero la marea humana no paraba. En los años 60 ya eran 3 millones, en los 80 5 millones. Y tras el retorno a China en 1997, Hong Kong rozaba los 6 millones y medio. Hasta el día de hoy que viven 7 millones y medio de personas en este terreno tan pequeño. Y esta situación se le fue de las manos al Estado. Entraba más gente que viviendas públicas podían construir. Se empezaron a dar cuenta que cuanto más gente, más demanda, más dinero. Y el suelo de esta ciudad se convirtió en oro, pero no para todos. Como ya os expliqué, gran parte de la tierra de Hong Kong es del estado de Hong Kong y simplemente vende concesiones, y se dieron cuenta que si racionaban estas ventas de terreno, el precio subía y cuando hacían una venta se llenaban las arcas del estado. Estamos hablando que solo las propiedades de Hong Kong es el 20% del dinero del estado. Hong Kong no tiene impuestos altos, tienen que sacar el dinero de alguna parte, así que cuanto más escasa, más valiosa, más dinero. Esto solo les sirve a los magnates, a los oligarcas, a la gente que tiene realmente dinero para pagar estos edificios. Estos oligarcas se hacen más ricos, pero los sueldos de los trabajadores no suben, y la mayoría de población, que son descendientes ya de esos que inmigraron desde la China continental, trabajan de 10 a 12 horas únicamente para poder costearse un espacio de 1 metro cuadrado, una cama. Es para todo lo que les da. Y la ciudad se ha convertido en una ciudad donde los millonarios desde sus altos rascacielos ven el mar, y abuelos que no pudieron solucionar su jubilación tienen que vivir encerrados en jaulas, en mini prisiones. Vamos a dirigirnos a uno de los edificios más famosos que por desgracia ocurrió una cosa tan mala que hizo que el Estado esté empezando a abrir los ojos con esta situación. Es que todas las entradas tienen lo mismo, ¿eh? Todo el cableado aquí de las casas y los contadores aquí en la calle. Qué heavy, tío. Nos encontramos en Jordan, un barrio céntrico aquí en Hong Kong, que es un claro ejemplo de que aquí los edificios en mal estado no tienen un barrio, no hay un barrio de chabolas, no hay un barrio de pobres, sino que estos edificios se distribuyen por toda la ciudad. Podríamos quitar la isla de Hong Kong, pero si hablamos de Hong Kong, los encuentras en todas partes.
A mis espaldas tengo lo que es conocido como la Lucky House. Este lugar se hizo muy famoso hace aproximadamente un año, ya que como veis en su fachada lo están restaurando, y es que se quemó la primera y la segunda planta entera. Lo que es característico de este edificio es que no sé si el Estado lo ignoraba o simplemente no sabía de su existencia, pero estaba plagado de estos pisos subdivididos, pero a un nivel muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Está en el descuido que durante 17 años no se pasó la revisión de viviendas antiincendios. Tuvieron que rescatar a 250 personas únicamente del primer y segundo piso, 30 quedaron heridas y 5 personas murieron el año pasado debido a este incendio. No solo el Estado se dio cuenta que no estaba pasando estas regularizaciones, sino que encima descubrieron que la mayoría del edificio eran viviendas subdivididas en estos coffin houses, y además el edificio alberga un montón de hostales de bajo presupuesto para tanto viajeros como gente que viene a intentar integrarse en la ciudad, por lo que es un edificio multicultural en la que su mayoría de personas suelen ser indias, nepalíes, chinas y gente que no tiene recursos para integrarse en la ciudad, por lo que vamos a intentar coger una habitación y explorar un poquito el lugar. Si os soy completamente honesto, he entrado en el ascensor, no sé a dónde he pulsado, pero me parece que hay muchos hostels, así que si encuentro uno pregunto. Estoy grabando con el móvil porque con la cámara ya sabrán a lo que vengo. El edificio tiene pinta de ser gigantesco, Por mucho que intento buscar un hotel, está siendo imposible. Buah, mirad esto. Esto está un poco más cascado. Es que mirad el ascensor, está como lleno de mugre. Estoy viendo que aquí hay un cartel, hace un aviso sobre lo del incendio, un poco para concienciar al vecindario, y es que aquí deben vivir miles de personas. Esto sí se ve, que mira que se quemó, Esto todo está nuevo. Los otros pisos no eran así. Es que estamos en el segundo, como se ve aquí, y ya está todo nuevo. Sí, fijaros que esto lo pintaron en algún momento también. A ver, sigue un poco hecho mierda, pero... Estoy sudando muchísimo. Dentro era como una especie de horno, o sea, era una sauna. En verdad solo quería ir con la excusa de entrar en el hotel para ver cómo eran las habitaciones. Las condiciones del edificio son una locura. Es impresionante ver que en el metro cuadrado más caro del mundo, muchos de sus edificios que son extremadamente caros son así. De hecho, es que la gente que me cruzaba era gente completamente normal, pero que no pueden permitirse un apartamento decente y tienen que vivir en estos edificios. Y a ver, entendedme que estamos en el primerísimo primer mundo. Es muy extraño ver esto. Y es terrorífico. Eso sí, nos vamos a quedar hoy a dormir en una, pero no en el Lucky House, sino en otra que es aún más famosa, simplemente que no se incendió. En el primer día os hablé de que el sueldo mínimo ronda los $800, pero quise dejarme para el día de hoy una excepción que hizo el Estado a este sueldo mínimo, y es que las personas que trabajan en el servicio de limpieza en las casas, al vivir en la casa de sus amos y que la comida ya se la cocinan ahí, no la tienen que comprar, se hizo una reducción de ese sueldo mínimo y lo que se les paga es alrededor de $500. Estas mujeres, normalmente filipinas, trabajan 6 días a la semana, 24 horas, porque siempre están en la casa, y solo libran el día de hoy, y las puedes ver por toda la ciudad, normalmente sentadas en el suelo en grupo, pues ya sea comiendo, jugando a las cartas, jugando a lo que sea, disfrutando de su día libre. Pero es muy fuerte que en una de las ciudades más caras del mundo el sueldo mínimo pueda llegar a $500, y estamos hablando de los sueldos regularizados, es decir, todo lo que sea contratos a inmigrantes, vete a saber tú. Y es que en medio de la ciudad hay uno de los edificios más famosos donde viven unas 10.000 personas en un edificio únicamente de 17 plantas. De hecho, lo denominan un poco como el gueto del centro del mundo, porque aquí dentro hay más de 120 nacionalidades, y os estoy hablando de las Chungking Mansions. Tengo leído que es bien difícil no perderte en el edificio. Si veis, la planta de abajo son todos negocios de todas las nacionalidades. Aquí hay muchísimo indio, muchísimo nepalí. Como veis, restaurantes, tiendas de tecnología, olor a curry por todas partes. Esto, desde luego, no parece Hong Kong, no parece China. Es simplemente un lugar como neutro de todas partes. El caos en modo arquitectura. Se me hace raro que aquí vivan 10.000 personas. Esto es el edificio.
Thank you. Suerte que he cogido una habitación porque si no, desde luego no hubiéramos podido entrar, digamos, a la zona residencial. Y a ver cómo es mi habitación, tengo un poco de miedo. Como veis, el edificio tiene como diferentes guest houses. Creo que la mía es esta de aquí. I have a reservation for tonight. Es un poco turbio porque no me han dado una habitación para esta planta, sino para la planta 17. Y el guest house está aquí. ¿Y yo cómo subo si estoy en la 12? ¿Es la última planta? La más alta. Parece que es aquí. Wow. Me acabo de dar instantáneamente cuenta de una cosa. La habitación no tiene aire acondicionado. ¿No va nada? Acabo de poner la tarjeta y no va nada. O sea, la luz, por mucho que quiera, no funciona. No hay manera de que nada de esto funcione. Esto a la mierda, bro. No sé si se notará, pero estoy sudando la gota gorda y no funciona nada. Hace mucho calor. Mucho calor. No me veis, pero estoy en la punta de la habitación y en exactamente 3 pasos he llegado al final. No hay más. ¿Creeréis que por el servicio, el espacio, el hecho de que está todo bastante sucio, me habrá salido muy barato? Y la respuesta es que no tanto. La noche en este sitio cuesta 40 euros. Así que si no me hicieran precio y quisiera quedarme aquí todo el mes, sin cocina, sin armario, sin nada, estaría pagando 1.200 euros por este cuchitril. Este lugar y los parecidos son muy conocidos por tener chinches, con estas garrapatas que te pican y te pueden pasar enfermedades. Y al menos por fuera se ve limpio, pero habrá que ver. Qué asco, tío. Dios. Es que las sábanas se veían limpias, pero la cama se ve de todo menos limpia. O sea, esto debería ser blanco y se ven unos manchotes por todas partes. Es asqueroso. Yo imagino que debe ser el sudor acumulado de toda la gente. Fijaros en esta mancha de aquí. Es horrible. Dios, esto es horrible, ¿eh? De primeras no parece del todo que hayan chinches, pero las chinches se esconden normalmente dentro del colchón. Sea lo que sea, no voy a abrir la de la derecha, voy a quedarme a dormir en la de la derecha. No me voy a quitar la ropa y esta no la quiero ni ver. O sea, no quiero ni ver lo que hay debajo. No quiero ni verlo. ¿Cómo la gente vive así, tío? 1.200 euros al mes en una ciudad del primer mundo, tío. Y como veis, el baño simplemente entro de pie. Tendría que cerrar y luego sentarme en el baño, pero no hay mucho espacio. La ducha está aquí y aquí hay una mini pica. La única razón por la que me hacía un poquito de ilusión venir a dormir hoy aquí es porque Chungking Express de Wong Kar-wai está tanto inspirado como grabado por aquí y retrata un poco lo que se siente en este edificio, que es como una ciudad dentro de la ciudad. Al final, si tú vives en Chungking Mansions no tienes ni por qué salir. Mucha gente trabaja y vive aquí, tiene el supermercado aquí, tiene los restaurantes aquí e incluso tiendas de tecnología. Es como que no hay razón del todo como para abandonar el edificio. Cierta parte es como una mini prisión. Y yo estoy en una situación muy privilegiada. Ya no solo porque tengo la habitación para mí, sí es verdad que la habitación es muy pequeña, son unos 3 metros cuadrados, pero yo no tengo que compartir la habitación con 20 personas. Y no solo eso, sino que el hecho de tener ventanas ya es todo un lujo. No todos los pisos que existen aquí o en otras casas subdivididas tienen el lujo de tener una ventana. De hecho, eso suele encarecer el precio de estas habitaciones. Estamos hablando de que puede elevarte el precio a 200 euros más. Pero estando ahora mismo en una habitación que no tiene ni aire acondicionado, sin esto te mueres. De hecho, fíjate que aunque tenga la ventana abierta y esté al lado, estoy sudando gotas enteras. Eso sí, este edificio no se salva tampoco de haber tenido varios incendios y es por ello que lo han ido restaurando. Al final se construyó en el año 61 y ha vivido de todo. Aunque sea en esta parte final del vídeo, vamos a ver cómo sería vivir en las Chungking Mansions. Esto se supone que es la recepción. Me imagino que quien trabaja duerme aquí y tiene todas las cámaras por aquí. Me encanta porque hay un montón de carteles de que es súper ilegal fumar en el edificio, pero está lleno de colillas en la escalera. Buah, esto da asco ya. No entiendo nada. Todos los pisos son bastante iguales y estamos en uno de 5 bloques diferentes que tienen diferentes ascensores. Este es el único al que puedo acceder y en la mayoría de plantas hay mini hoteles. Todo como para viajeros con poco presupuesto. Y luego hay otros bloques que son más de viviendas, pero siempre hay un guardia de seguridad delante y tienes que enseñar como una acreditación. Vamos a ver los servicios que tiene el edificio y coger algo para cenar y lo cenamos en la habitación antes de ir a dormir. El ascensor ha subido y bajado 3 veces y sigo aquí. Me veo obligado a bajar 15 plantas para abajo. Se siente de otro mundo este patio interior, ¿eh?
es que ni siquiera funciona la máquina expendedora. Madre mía, madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, Dios. No he entendido exactamente qué estaba pasando. Simplemente estaban intentando recomendar un lugar de curry y han cogido a dos turistas y los han empezado a llevar en plan como si eso fuera una avalancha. ¡Qué barbaridad! Es impresionante que la parte de abajo es otro mundo, ¿eh? De repente parece un bazar esto. Está lleno de tiendas. Y además que exactamente no sé de qué país, porque todo esto es comida halal. Esto no sé exactamente qué es, pero juraría que lo mismo también es comida india. De repente por la cara, una tienda de maletas dentro del edificio, una tienda de ropa africana, hip hop shop, e incluso también una especie de local también africano. Ya os digo, es realmente muy variopinta, o sea, no sabría definírtelo, tío. Un montón de tiendas para comprar si necesitas algo en casa. Además es una tienda, pero dentro es una peluquería, o sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, puedes comprarte una Coca-Cola como puedes lavarte el pelo. Qué barbaridad, esto es gigantesco, no tiene sentido. Estoy mirando qué me llevo a la habitación. No tengo nada de hambre, sí, con este calor no me entra nada. Una cosa sí sé es que un Pocari Sweat se viene conmigo, es como un Aquarius japonés. E igual algo de chocolate y necesito algo europeo, o sea, es que ahora mismo no puedo con nada. Hace tanto que no como Toblerone. Pues ya sé, no es la cena más nutritiva del mundo. Lo de que no me funcione la luz y tenga que utilizar un foco, alguien me lo va a tener que explicar, ¿eh? No he salido del edificio y mirad todo esto. O sea, lo peor de todo es que corre el aire. Supongo que también es porque subo escaleras. A mi piso no llega el ascensor y tienes que subir 2 plantas. Es perfecto, la verdad. Mi cena de hoy. Oye, ya que me veis así jodidos, no os lo he dicho en todo el vídeo de hoy, pero os agradecería mucho que fuerais a beanywoodcafe.com, ya que estamos vendiendo nuestra edición especial y limitada de café de verano Bella Beanie, que además, si compras cualquier paquete, tienes la oportunidad de que te toque este billete que te va a dar un viaje gratis para 2 personas a Italia, a Amalfi Coast. Además, mañana día 4 abrimos la cafetería en Plaza d'Aro. Aquí tenéis la dirección. Por primera vez abrimos una cafetería física, así que si te queda cerca, por favor, envíame un vídeo. Me da mucha pena no poder estar, pero bueno, estaré en agosto. Y ya que estoy pidiendo cosas, me gustaría con esta serie llegar a 2 millones de suscriptores. De verdad, estos suscriptores tenemos ahora, no quedan tantos, ¿vale? Dale caña. Buah, hacía un montón que no comía esto, qué bueno está. En lugares como este, la realidad se muestra sin maquillaje. Personas que trabajan 10 o 12 horas al día solo para pagar por un espacio mínimo, húmedo, donde ni siquiera pueden descansar bien. El ciclo se repite, trabajar para poder dormir, dormir mal para seguir trabajando. No hay descanso, solo una rutina que no se cuestiona. Aquí el tiempo pesa, no pasa, simplemente se acumula. Me da mucho asco estirarme aquí. Creo que voy a tener menos problemas con el calor, menos problemas con el tamaño. Lo que voy a tener problemas va a ser con el asco que me da dormir aquí. Es lo único que me molesta, porque si bien parece limpia la habitación, sé perfectamente que no lo está. Lo sé. Esta es una pequeña prueba que me pongo yo mismo, porque Hong Kong va a ser uno de los destinos más cómodos a los que vamos a ir en esta serie, por lo que tengo que ir acostumbrándome a estas cosas. Lo vamos a dejar por aquí. Yo me voy a intentar ir a dormir y vosotros mañana a las 5 de la tarde me vais a ver cómo me despierto. Para mí unas horas, pero para vosotros un día. 5 de la tarde. ¿Vale? No te olvides de hacerle caso a Vini. Tú, compra tu café en beanywoodcafe.com.